Bueno, vamos avanzando en este camino al sol. 8:38 minutos en la mañana de este lunes, arrancando la semana, y nosotros muy contentos de poder establecer este contacto, esta conversación con nuestra querida Yanis Santaella, coach, mentora de proyecto de vida y bueno, una colaboradora que siempre nos encanta compartir contigo. Yanis, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, feliz de verlos y me encanta, Cintia, porque hoy cuando abrí el live, una de las grandes preguntas es, me despierto ansioso, así que parte de cambiar la ansiedad por propósito significa encontrar esa felicidad, ese espacio de estar vivo, respirar y valorar eso. Y les quiero dejar a las personas también valorar la preocupación que tenemos, porque nos está haciendo más capaces. Tiene un propósito cada cosa que nos sucede en nuestra vida. Y hoy les traigo un tema interesante que estamos viendo en nuestra división corporativa del centro, donde nos ocupamos de apoyar emocionalmente, tanto en su inteligencia emocional, en su sanación, en su crecimiento, a emprendedores y dueños de negocios, sus colaboradores. Y es el tema con las generaciones, los choques de las generaciones, cómo cada generación se conecte emocionalmente con su trabajo. ¿Cuál es la conexión emocional? Tú hablas de conexión, pero hay algunas generaciones que se desconectan, que no conectan con el tipo de trabajo que hacemos. Así es, los baby boomers, su conexión emocional era sentirse seguros. Exacto. Por eso, las primeras generaciones son las generaciones más productivas, porque para ello era tan importante, formaron las grandes empresas, las grandes industrias, estar seguros. Y esa seguridad se hacía en la permanencia del tiempo, que para otras generaciones eso es una pérdida de tiempo. Para esa generación, permanecer 25 o 30 años, jubilarse en ese lugar, o sea, era un desarrollo. Y como emprendedores pensaban en el marco del tiempo. Voy a hacer una empresa que sea para mis otras generaciones. Sí. Mira, Yanis, el otro día vi un podcast y estaba una persona hablando con alguien sobre la cultura japonesa. Y él decía, en Japón a la gente no le tiembla el pulso para durar 25 o 30 años en una empresa, desvivirse por esa empresa y de hecho entrar a una empresa y jubilarse en esa misma empresa. Porque el sistema de Japón hace que la persona se sienta segura en el trabajo. Dice, tú tienes que hacer algo muy grande para que te boten de un trabajo. La empresa te acoge y te conserva. Entonces la gente entrega todo porque siente que la empresa lo cuida del todo. Eso no es muy común. Y se sufre mucho en esa desvinculación. Por eso también es importante cuando ya vamos a ese proceso, sobre todo esas generaciones de jubilación, o de un proceso de retiro, a veces retiro anticipado, programarlo. Entonces, vamos a la generación X, que es mi generación. La generación X le dio mucho peso al mérito profesional. Nos sentíamos importantes a través de muchas maestrías, de estudiar. Eso nos daba importancia, nos daba permanencia y sobre todo autonomía. Entendíamos que la autonomía tenía que ver con cuántos títulos yo tenía, qué tan preparado o preparada yo estaba y sobre todo cuánto yo trabajaba. Por eso es una generación de workaholics. O sea, nuestra generación X, trabajamos mucho porque había que hacer mucho, crear mucho para sentirnos importantes y pertenecer a esa generación que queríamos ser suficientes. Todo esto es la conexión emocional de las generaciones una y otra. ¿Y qué queríamos? Ser suficiente para esta generación tan productiva, porque veníamos de unos baby boomers súper creadores, crearon la industria de automovilística, tantas industrias, crearon tantas cosas. Entonces, qué importante es que nosotros empecemos a ver, mira, aquí me hablan de que se mudó de Estados Unidos, como muchas veces nos cuesta entonces sentirnos al X, le gusta sentirse que se graduó de algo, que tiene un título de algo. O sea, es muy importante y por eso muchas veces, inclusive en las migraciones, nos sentimos a menos porque estamos teniendo trabajos que sentimos que no son los trabajos a la altura de nuestras expectativas y a nuestras sociales. Inclusive, Yanis, mostrar como un orgullo el ser el primero en mi familia Exacto. Y en graduarme, en estudiar tal cosa, en irme, para nosotros era muy importante entrar a tal universidad. Y
cuando definitivamente no logramos ese tipo de roles, ser gerente, director, vicepresidente, ser el sueño de la familia, y el que lo logró era el exitoso. Estamos hablando del tema profesional, Exacto. sobre todo en el punto emocional de cómo tú te sientes que perteneces. Ahora vamos a la generación millennial. Los millennials les interesa el propósito. Se necesitan sentir que conectan con el objetivo de la empresa, con el objetivo tuyo. Por eso, si tú tienes un millennial en tu organización, es importante preguntarle cuál es tu propósito, qué te gusta, cuáles son tus talentos, cómo tú te sientes. ¿Esta misión conecta contigo? Porque el millennial tiene mucho compromiso con esa misión, con su equilibrio. Señores, más del 80% del millennial ha pensado en su bienestar, piensa en cómo tener equilibrio de vida, piensa en sus fines de semana, piensa también, porque también viene de padres workaholics, de padres trabajólicos. Entonces, el millennial que no quieren repetir el patrón. Sí, reniega de eso. Sí. Exactamente. A pesar de que los X somos la generación hijos de ese, queremos ser suficientes, queremos demostrar que nosotros sí tenemos esos títulos. Venimos de la proyección de un grupo de seres humanos que no necesariamente tuvieron ese tipo de oportunidades. El millennial no, el millennial dice, espérate, yo quiero propósito en mi vida, cómo esto conecta conmigo. El millennial es la generación también que empieza todo el concepto green, porque le duele la tierra, le duelen tantas cosas, está muy conectado a eso y sobre todo es muy colaborativo. Hay un millennial que definitivamente dijo, mira, yo necesito una nueva forma de trabajar porque la de este señor y la de esta señora no me funciona. Y ha venido ese choque generacional, inclusive en las empresas, donde hay un alto tema de rotación, donde las personas de recursos humanos, los felicito, cada día se reinventan. Nosotros tenemos muchas personas de recursos humanos que apoyamos, porque ese millennial viene con todo su equipaje emocional de no quiero trabajar como ese, no quiero ser como esa persona, y necesita admirar ese líder. Y por último, nuestra generación Z, que ya está trabajando con nosotros, que son los nacidos después del 97, valoran la diversidad, la inclusión. O sea, el generación Z valora su tiempo. El generación Z te dice, vamos a reunirnos media hora. En el X nosotros nos reuníamos 7 horas, señores. Entonces, 7, 10 horas, y entonces todos nosotros vamos a conversarlo. Ese te dice, no, pero vamos a utilizar inteligencia artificial. Míralo aquí que ya tú lo tienes listo. Y el X se queda como, ¿y tú lo hiciste tan rápido? Entonces, sí, es interesantísimo. ¿Cuál es la recomendación en todo esto? Primero, que como CEOs, como líderes, como dueños de negocio, necesitamos trabajarnos nosotros mismos y empezar a ver nuestros talentos para ver los talentos de cada quien. Tener una visión clara que queremos. Hay temas, señores, que los Zetas son lo que van a resolver eso. Hay cosas con el TikTok, con las redes, que los Zetas hay que decirle a usted, señores. Y también uno mismo ponerse en su puesto. Es decir, sí, porque es un asunto... ¿Cómo ponerse en tu puesto? Dame esa, Reinaldo. Lo que pasa es que a veces, y eso se entiende muy bien, queremos ser suficientes y aptos para todo y tener las habilidades para todo, y la realidad es que no, hay chicos que vienen con esto de las tecnologías, que es su ambiente natural, que se le da muy fácil, se le da muy sencillo. Entonces ahí tú, generación X, millennial, mira, hey, ayúdame con esto. Estoy hablando en el punto de vista de la parte laboral, pero al mismo tiempo, y creo que es el reto a vencer de parte de los mismos millennials, de la última camada, pero sobre todo de la generación Z, es entender qué esta persona mayor me puede aportar. Porque estamos viendo que esa misma autosuficiencia de... Están descartando la experiencia. Exactamente. Y eso en la parte laboral se ve mucho más. Es decir, estos muchachos que llegan con todo este brío, hey, pero ese que tiene 15 años en la empresa te puede aportar y te puede dar una información. Mira, y a veces las mismas empresas son las que de alguna manera hacen como ese corte, ese sesgo. Ese corte. No, ya el que tiene 15 años ya es un viejito, ese no aporta más nada. Este que viene con estos bríos, como dice Yanni, es el que me va a resolver. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, tanto del líder,
para que pueda hacer la gestión del talento, porque la inteligencia emocional te va a permitir poder ver cada persona en su talento, te va a poder ver a ti como persona y sobre todo el tema organizacional. Y ahí lo vemos de la siguiente manera. Llega esta persona y a nosotros como padres nos corresponde trabajar mucho esa inteligencia emocional en nuestros hijos, a las mismas universidades. ¿Por qué? Porque día a día va a ser el 95% de esa persona que llegue, como tú dices, señores, ahí fueron 2 personas súper capaces que la organización no permitió o sus propios egos no permitieron crear un equipo maravilloso. Claro. Y tú como líder, pudiendo identificar, mira, este proyecto lo puede hacer esta persona, este proyecto, herramientas de coaching también, porque a ese Z que llega, va a encontrar un ser humano que tiene 15 años, que ya todo lo que sucede, ya ese ser humano sabe dónde se archiva, qué va a pasar, cuáles son los ciclos laborales, cuáles son los ciclos de la empresa. Y tiene un valor fundamental ahí, porque está todavía ahí. Y entonces tú dices, pero ¿por qué tú te quedas ahí? No necesariamente es porque esa persona esté estancada, sino porque valora la seguridad. Cada persona está en un lugar con un propósito determinado. Por eso es tan importante emocionalmente nosotros conectarnos y preguntarles, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Te gusta tu trabajo? Y empezar a dejar de ir a trabajar a producir ganancias de vida, a producir ganancias de experiencias y sobre todo a ver cómo en equipo voy a trabajar eso. Para los líderes, yo escucho muchos líderes en dolor de cabeza, me dicen, me rotan mucho las personas que van donde mí. Le digo, porque tú no tienes un propósito claro, porque tú no tienes una visión clara. Y tu visión, y si la tienes, no has alineado a tu equipo a esa visión y no has permitido que el que no está alineado a esa visión no entre. ¿Cuándo estoy ahí? Cuando yo no estoy en mi inteligencia emocional articulado, no tengo las herramientas correctas y sobre todo no estoy funcionando hacia un solo propósito en cuerpo, mente y alma. Entonces, cuando yo estoy dividido, el equipo está dividido. Todo lo que pasa en el equipo es porque al líder le está pasando. Cuando el líder empieza a generar esa visión, y muchas personas se ofenden conmigo porque yo una primera sesión de mentoría, entonces le decimos, no, vamos a trabajar esto, vamos a sanarte a ti. Porque el líder es el primero. Si tú tienes tu equipo en crisis, tu empresa en crisis, el primero que tiene que trabajar crecimiento humano y ser responsable y decir, mira, tengo que leer libros, tengo que escuchar podcasts, tengo que trabajar mi ego para poder decir, wow, qué talento no estoy viendo, cómo aquí me dicen, cómo voy a magnificar el talento de mi equipo. Hace unos años yo empecé a hacer ese cambio y yo empecé a decir, mira, esta persona, esta es su sombra, esto es lo que realmente no hace bien, pero esto es lo que hace muy bien. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver para mí qué yo hacía muy bien. Yo hacía un live con Ivana Lajara, que tiene un doctorado en el tema de felicidad laboral y la parte educativa y de investigación. Y ella decía, escribe, que la vamos a tener de speaker esta semana, escribe lo que solo tú puedes hacer. Después, todo lo otro, deja que alguien lo haga. Cuando podemos ver esa genialidad en nosotros, empezamos a ver la genialidad en el otro. Cada persona que tú tienes a tu lado es un genio. Yo le digo un monstruo en eso. Yo le digo a una de las coaches, yo le digo, es que tú eres una montra sanando las heridas, es que tú eres una montra en eso del plan, wow, tú eres experta en el cambio. ¿Qué son esos nichos? Pero eso tú lo buscas en el talento de la gente. Y eso tiene que ver con inteligencia emocional, con liderazgo, con coaching y permitir que las nuevas experiencias, como tú dices, tecnológicas, señores, ¿qué sería nuestra vida hoy sin Zoom? Tú sabes todo lo que nos hemos ahorrado ahora sin Zoom, ahora todo lo que nos estamos ahorrando en tiempo, en burnout, en espacios, a través de la misma inteligencia artificial. Así que creo que el nuevo líder tiene que crecer y abrir sus brazos a poder establecer estos cambios desde sus talentos y poder gestionar el talento de los demás de manera emocionalmente sana, sin competir. Interesante esto, Yanis, que tú planteas. Hace unos días me dice una persona, una colaboradora aquí de la oficina, que yo tenía estructura de escritorio.
Estructura de escritorio. Y me wow, quedé, interesante, Reinaldo. Sí, y me quedé reflexionando en esa estructura. Es decir, sí, y yo reconozco, yo necesito un escritorio que tenga mis cosas, donde yo pongo mi computadora, donde yo pongo mi taza, donde yo tengo un vaso con mis lápices y uno que otro objeto que es mío. Y eso me da a mí una estructura para yo producir. Okay. La generación Z trabaja desde un lugar colaborativo, desde una silla, desde un contén, desde la playa, desde cualquier lugar, desde una escalera. Entonces es interesante porque cada quien tiene lo suyo, ¿no? Es decir, de repente, el tú poder trabajar desde cualquier lugar, tener ese pensamiento de flexibilidad, te puede ayudar en algunas cosas y a lo mejor puede ser alguna desventaja para otras, igual que la estructura de estar en un solo lugar para hacer las cosas puede ser positivo para una cosa y ser una desventaja para otras cosas. Y ahí es donde entra esa reflexión de la generación y de tu entender cómo yo aprendo de eso otro, y ahí viene el tema de la flexibilidad de parte y parte, porque un escritorio te da estructura. Y el equilibrio, Reinaldo. Claro, por supuesto. ¿Qué necesitamos? Un Reinaldo para estructurarnos, para tener planes, para tener disciplina. Necesitamos un creativo porque tú nos vas a acercar a los planes, porque ya tú lo tienes innato, ya tú vienes con ese talento, ya tú dices, ok, mire, señor, lo que pasa es que necesitamos esto y esto. Y el de aquel lado dice, bueno, es que la idea es genial. Ok, entonces uniendo la estructura con la creatividad, vamos a crear equipos poderosos, porque los dos suman. Entonces, cuando yo no ataco al otro, sino que lo que estoy viendo es mi talento y tu talento y cómo podemos llegar a un acuerdo y cómo puedo aprender de ti. Porque posiblemente cuando tú te flexibilizas, dices, wow, qué chulo, pero con mi escritorio al lado. Y esa persona dice, mira, vamos a tener estructura, planes, disciplina, horario, pero con mi computadora al lado desde donde yo diga. Y es como esos no negociables de mi base de seguridad, de mi base emocional, pero la inteligencia emocional de poder abrirme a esos nuevos procesos que para mí, ahí es que está la base de todo. En sumar talentos, sumar herramientas y poder atravesar para dejar ese legado propio que cada generación nos toca. Claro, buenísimo, Yanis, tu tema. Muy bueno. Las generaciones y su conexión emocional con el trabajo. Y es buscar eso, el equilibrio, el balance. Porque hoy los que son nuevos en un espacio laboral, los que están teniendo esas experiencias, esa escobita que barre bien, en el futuro serán precisamente la generación a sustituir. Claro. Es decir, es cuando nos va tocando. Yanis, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. A ustedes, y les invito a todas las personas que quieran atravesar este modelo disruptivo a un día completo con nosotros, que vamos a tener este 6 de julio. Vamos a tener una versión presencial solo para 50 líderes porque es muy práctica para poder aprender inteligencia emocional, inteligencia artificial, dinero, metas, coaching. Este 6 de julio en el Embassy Suites, y vamos a tener una experiencia online en vivo también, porque nos merecemos como líderes aprender, estructurar y sobre todo pasar esta productividad con bienestar. Así que gracias a ustedes, encantada de este tema y gracias por este momento de propósito y aporte. Que tengas una excelente, una buena semana. Un abrazo, buen día. Un abrazo, Yanis.